y en vivo. ABC Radio, comunicación con sentido. Con 70.000 watts de potencia. Transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. Estudios Tepeyac. ABC Radio, 760 AM. Integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Muy buenos días, amigas y amigos de la audiencia. Les saludamos con respeto a cada uno de ustedes en esta transmisión de ABC Radio 760 del Cuadrante. Ojalá nos siga durante esta mañana. Hay temas importantes. Estará aquí en el estudio Ulises Ruiz y vía telefónica Ivonne Ortega. Mañana, miércoles, se llevará a cabo el debate entre candidatos a la dirigencia nacional de ese partido, el PRI, y los secretarios generales. El fin de semana, medios de circulación nacional presentaron encuestas en las que el abanderado de Campeche, gobernador con licencia, se mantiene con un 2-1 frente a otros aspirantes, pero esto apunta también a una clara desilusión entre la militancia del tricolor, que hace un año avisoraba ya este desenlace. Hay voces que piden se cancele la jornada, dado que no hay condiciones, y aquí mismo Francisco Labastida Ochoa, el lunes de la semana anterior, nos informó que de acuerdo a una plática sostenida con uno de los precandidatos, como fue el caso del doctor José Narro, y este mismo lo corroboró en la plática, 340 millones de pesos, saludo al equipo del colega Hiroshi y sus colaboradores, 340 millones de pesos fueron los que se aplicaron hasta este momento en el proceso interno de elección, que concluirá con la victoria de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Es grave para el tricolor esta misma condición, y hoy Ulises Ruiz e Ivonne Ortega hablarán sobre este particular y si es necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cancele la jornada programada para el próximo mes de agosto. 9:02, 5518-7760. Saluda al ingeniero, a todo el equipo de trabajo y principalmente a la audiencia. Pese a los amparos, iniciará Santa Lucía. Esto lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las obras del aeropuerto de Santa Lucía iniciarán dentro del plazo, pues existe un plan B para echar a andar la construcción de la terminal antes que concluya el mes. Esto así se informó. Incluso con los amparos que fueron presentados para detener los trabajos, afirmó Javier Jiménez Espriu, el titular de Comunicaciones. Por la mañana del lunes, el presidente aseguró que su gobierno ya tiene el plan B para enfrentar el sabotaje legal y la lluvia de amparos. El presidente de México afirmó que continúa adelante la construcción de la terminal aérea General Felipe Ángeles. Los beneficiarios de apoyo no deben usar cuentas. Diana Mejía, especialista senior en desarrollo productivo, así lo informó. Pero me indica la colega Vania que ya se ubica vía telefónica la aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega. Ganaré la contienda en el PRI pese a la encuesta, y le agradezco a Ivonne Ortega tome esta llamada para el 760 del Cuadrante. Buenos días para usted. Hola, Federico, qué gusto saludarte hasta que se nos hace platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. La semana anterior visitó el lunes, hace 9 días,
licenciada, el ex candidato presidencial Francisco García Ochoa, aquí en el estudio nos acompañó y afirmó que, de acuerdo con la versión de José Narro, Alito cuenta con un capital de inversión inicial de 350 millones de pesos para alzarse con la victoria en el proceso interno del PRI. Ante ello, le preguntaría si hay pruebas que corroboren esta versión, porque el propio Alito se lo dijo a José Narro, intimidándolo para retirarse. Usted podría apelar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cancelar la jornada interna. Bueno, no cancelaríamos la jornada interna porque eso es darles a lo que ellos quieren. La jornada interna tiene que darse para que participen los militantes. Efectivamente, lo que dice Francisco Labastida, lo que dice el doctor Narro, es real. No hay que hacer mucho esfuerzo para ver cuántos recursos se está gastando en este proceso. De entrada, solo con el día de la inscripción ya rompió con el tope de campaña, que son 4.300.000, una fracción de pesos, que es el tope de campaña. En los eventos podemos ver la movilización de camiones, ya sabes, el desayuno, la torta, el juguito, el refresco, los boletos de avión para traer a gente que es de distintos estados lejanos cuando son eventos aquí en la Ciudad de México, o los que hicieron en Culiacán con el movimiento de los jóvenes que movieron de Sonora, que movieron en Nayarit. Y ahí hay evidencias que nosotros estamos presentando, pero que además los propios militantes lo están demandando a través de la red social. El propio evento en Tabasco, en Campeche hay un evento que cubre una fuente local que se llama Telesur, en donde se muestra el movimiento de los taxis, los camiones, unas personas que le están dando dinero a las personas. Ahí están en redes sociales inclusive, y nosotros estamos documentando cada una de estas acciones para presentarlas ante la Comisión de Procesos Internos y ante las instancias que sean necesarias. Una comisión de procesos internos, pero lamentablemente, licenciada Ivonne Ortega, a modo del puntero, y si los órganos internos del tricolor fallan en su objetivo, ¿qué va a ocurrir el día después con el PNR-PRM-PRI? Mira, quiero comentarte, puntero salió publicada una encuesta ayer, que en las diferentes mediciones que hemos tenido y en mi caso personal, en los diferentes procesos en los que he participado, afortunadamente nunca las encuestas me dan hacia arriba y siempre es algo ganadora. La presidencia municipal, la diputación local, la federal, que fueron de interna, la gubernatura, recuerda, empezamos 27 puntos abajo, nunca me dieron ningún punto arriba y ganamos por 7.46. Las encuestas, si es que se hicieran, se hacen telefónicas y se hacen en domicilio. Al final de cuentas, el voto sucede en la urna y por eso decía de la importancia que sí se lleve el proceso. ¿Cuáles son las garantías para el proceso? Vamos a tener observadores electorales externos, van a poner a inscribirse todo aquel que quiera observar el proceso del PRI, porque el proceso del PRI no solo le puede importar a los priistas, le tiene que importar a la nación la importancia de tener un partido de contrapeso, dadas las condiciones que se están dando en el gobierno actual. Es importantísimo tener un partido de oposición, de contrapeso, que no sea comparsa, que es en lo que quieren convertir al partido, un partido comparsa de Morena, y no lo vamos a permitir los verdaderos militantes. Por eso hemos aguantado la embestida, la cargada, ya sabes, los dedos cargados, el candidato de la cúpula. No lo vamos a permitir los verdaderos militantes, porque los militantes están sufriendo las decisiones de esa pequeña cúpula que lastimó al partido y que lo tiene hasta donde se encuentra. En retrospectiva, licenciada Ivonne Ortega, usted advirtió, recuerdo a la militancia, del error de postular a un no correligionario en la precampaña para la presidencial del 2018, como fue el caso del doctor Mitt. Es correcto, pero lo que manifestaba en ese entonces, y lo sigo manteniendo ahora, es que los candidatos, no solo a la presidencia de la República o a la dirigencia nacional, sino a los comités directivos municipales, a los estatales, a las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadoras, cualquier cargo que sea de competencia debería ser consultado con los militantes. Lo que fue haciendo el partido y fue entonces perdiendo, fue privilegiando el amiguismo y el compadrazgo. Dejó de reconocer el liderazgo y esos liderazgos nos fueron abandonando al grado de llevarnos a perder, como perdimos catastróficamente en 2018, que de 300 distritos federales ganamos apenas 9 distritos federales de 300.
creo que con un trabajo en el que podamos retomar el asambleísmo del partido, en donde volvamos a consultarle a nuestras jefas de manzana, a nuestros seccionales, a nuestros líderes de colonia, regresar al partido, hacer el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, entre la militancia y la dirigencia, volver a abanderar nuestras causas. Esas son las condiciones que retomarán en la dirigencia de Ivonne Ortega y Pepe Encarnación el 11 de agosto con el apoyo de la militancia. Aún se recuerda, y lo planteamos a usted, Ivonne Ortega, que el líder Carlos Alberto Madrazo Becerra planteó desde el 63-64, antes de dejar el PRI a Laura Ortega, que la militancia eligiera de manera directa, sin mayor subterfugio, a sus representantes a cargos de elección popular. ¿A qué atribuye que eso no fuera así? Usted rompió, digamos, la regla porque fue candidata a diputada local, diputada federal, y ganó la gubernatura. Fue usted al escrutinio directo de los yucatecos. ¿Qué ha ocurrido en el PRI para no mantener esa propuesta de Carlos Alberto Madrazo Becerra? Fíjate qué tan arraigado puede estar en nuestros genes como militantes, que desde Carlos Madrazo, también Luis Donaldo Colosio, acuérdate que también Luis Donaldo Colosio decía, regresemos a preguntarle a los nuestros, porque de repente nos salen candidatos que nosotros mismos nos preguntamos, ¿y de dónde salió? Porque nunca lo habíamos visto. Eso es lo que siguen clamando, pidiendo a gritos nuestros militantes, y lamentablemente han pasado casi en el 69, lo decía Carlos Madrazo, 2019, mira cuántos años han pasado, y sigue nuestra militancia pidiendo, déjenme participar. Si yo soy la que da la cara, si yo soy la que golpea las puertas, si yo soy la que recibe los insultos cuando un candidato falla, denos chance de que cuando sean los momentos de decisión participemos en quienes queremos que nos dirijan, quienes queremos que nos representen, y no se les ha permitido. Por eso hoy lo hago con mayor entrega. Tú me conoces, Federico, soy una mujer hecha para adelante, siempre a contracorriente, en contra de la adversidad, y ahí estoy y sacando buenos resultados permanentes, porque no es lo que piensa Ivonne Ortega. Lo único que hago es darle voz a los que lamentablemente pues no pueden estar hablando contigo en tu programa, pero yo sí, y lo que estoy haciendo es hacer eco de lo que escucho sistemáticamente los militantes de todo el país. Usted no tiene que ocultar mansiones como la que un medio de circulación nacional hace 9 días presentó como propiedad de Alejandro Moreno. Por supuesto que no, inclusive invito a cualquiera sin aviso alguno que pueda visitar mi casa. Está en la calle 21, número 110A por 20 y 22 en Temul, Yucatán. Al momento que quieran visitarla, con muchísimo gusto se les abrirán las puertas. Y este tema de las casas blancas es lo que tanto daño le ha hecho al partido. Alejandro Moreno está obligado a aclarar, a dejar con total transparencia de dónde vinieron esos recursos, cómo fueron ingresados, de dónde fueron adquiridos y cómo es que fue adquirida esa propiedad, y las de al lado, porque todavía hay quienes dicen, los campechanos, que todo lo de alrededor también es de él, ¿no? Ahí se hablan de contactos con oceanografía en algún momento, cuando se ha visitado Campeche, dice Ivonne Ortega, es lo que dicen los paisanos del gobernador. Finalmente, Ivonne Ortega, agradeciendo su disposición de platicar con ABC Radio 760 del Cuadrante, le preguntaría, ¿cómo va a ser la votación? El debate, mañana es el debate, usted va a intercambiar ideas con sus similares, pregunto, y también los candidatos a secretarios generales, por un lado, ¿y cómo va a ser la votación para que la audiencia pueda conocer? Si algún militante de su partido escucha al 760 del Cuadrante en este momento, pues también pudiera usted informarle, va a votar el padrón electoral, que también está muy cuestionado. ¿Cómo va a ser ese método, por favor, licenciada Ivonne Ortega? Qué bueno que preguntes, Federico. Van a votar solo los que están en su carácter de militantes. ¿Cómo puedes saber si sí estás en tu carácter de militante? Porque puedes tener tu credencial del partido y puede ser que no aparezcas en el padrón, porque por no pagar la renta de las bodegas, Enrique Ochoa desafilió a 3.400.000, porque ahí estaban los documentos de los militantes. Entonces puede ser que tengas tu credencial de elector, del partido, pero no estés en el padrón. Puedes entrar a la página del INE, es muy sencillo, entras a la página del INE, marca afiliados, partidos, entras con tu clave de elector y ahí te marca en qué partido estás afiliado. Si te dice que estás afiliado, puedes votar. Puede pasar otra cosa, te pueden decir que estás afiliado, pero dice en reserva.
Si te dicen reserva, también puedes votar. Lo que pasa es que no tiene la acreditación todavía en físico, o sea, en papel, el INE de tu militancia. Esos son los que pueden votar. ¿Dónde van a estar las casillas? Todavía no está acordado con la Comisión de Procesos Internos. Lo que sí ya es seguro es que donde haya un padrón de afiliación de entre 50 y 750 afiliados, van a poder poner una casilla receptora de votos. Los funcionarios de casillas van a ser insaculados. Los que no están afiliados y quieran ser observadores electorales pueden afiliarse, pueden registrarse, no afiliarse, para ser observadores electorales, que esa es la mejor garantía para nosotros como candidatos. Y la otra es que nosotros acreditaremos la representación electoral completa para que la voluntad de la militancia se cuide en las urnas. Licenciada Ivonne Ortega, ¿a cuánto asciende, si tiene usted alguna idea, el total de militantes del PRI registrados ante el INE? Hay 6.700.000 afiliados, que son los que tienen la posibilidad de votar. Honestamente, Federico, dadas las condiciones de los últimos procesos constitucionales, el del 2 de junio, en que no alcanzamos ni el 30% en el mejor de los casos y al 10% en el peor de los casos de la participación electoral, yo le calculo que estará participando entre un 25-30% de nuestros militantes. ¿Algún comentario que desea agregar, licenciada Ivonne Ortega? Insisto, agradeciendo que tome usted la llamada a ABC Radio 760. Pues la importancia de entender lo que pasa el 11 de agosto. El 11 de agosto los militantes van a definir qué tipo de partido quieren. Quieren el partido secuestrado por la cúpula que nos ha llevado hasta donde hoy está, que es lo que representa la otra fórmula, el candidato de la cúpula, o si quieren que la militancia vuelva a la dirigencia y sea la voz de la militancia la que sea la voz de la dirigencia, precisamente con la fórmula de Ivonne Ortega y Pepe Encarnación Alfaro. Gracias por este tiempo, licenciada, y buenos días para usted. Al contrario, Federico, gracias a ti, un saludo a tu auditorio. Son las 9:16. Ahí está lo que dijo Ivonne Ortega con proceso del 2 de julio del 2018. El PRI solamente obtuvo 9 distritos electorales federales de 300 en disputa. Y en la última elección del 2 de junio, ni 30% en algún caso se alcanzó. Hay una comisión de procesos internos del PRI que deberá evaluar si es transparente la asistencia del 25% del padrón de la militancia tricolor, que llega a 6.700.000, según las cifras conocidas a través de Ivonne Ortega, quien fue secretaria general del PRI en tiempos recientes. 9:17. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Festival Internacional de Cine, Guanajuato, del 19 al 23 de julio, en San Miguel de Allende, capital americana de la cultura. Plaza Principal, Ángela Peralta, Bellas Artes y Cinemex. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Toda la información en gif.mx. Secretaría de Turismo, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Muy pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. El fin de semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en Los Pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura, música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec, hasta noviembre de 2019. Entrada libre. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580 07 77 60. 5580 07 77 60 y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son exactamente las 9 de la mañana con 20 minutos. El embajador Tahsin Timur Söylemez de Turquía habló ayer con ABC Radio acerca de los 3 años del 15 de julio 2016, cuando un grupo golpista buscó derribar el orden constitucional en Turquía, que ha asistido a 3 elecciones, y como ustedes saben, la encabeza el mandatario Erdogan. Él atribuyó, junto con su gobierno, este evento al partido FETÖ, que a nivel internacional es dirigido por Fethullah. Fethullah, quien se encuentra actualmente afincado en Estados Unidos y sobre el cual pesa un proceso de extradición. Vamos a la entrevista con su excelencia el embajador Timur Söylemez de Turquía para ABC Radio 760 del Cuadrante. Así lo dice Lamont. Esta mañana con su excelencia el señor embajador Söylemez de Turquía para ABC Radio 760 del Cuadrante. Ambassador, thanks very much for allowing this interview with ABC Radio Network, and good morning for you. Good morning. What has Turkish has accomplished since the last failed coup d'etat which took place on July the 15th, 2016, Ambassador? Well, first of all, of course, we've been working very hard to eliminate the threat. The threat came in multiple different dimensions. First of all, of course, we had to make sure that government institutions, state institutions, which had been infiltrated by this terrorist organization, were cleaned in a sense, so that people with affiliation with this organization were no longer working in the critical agencies of state. Secondly, of course, this terrorist organization had a lot of front companies in the media, in the private sector, so we had to work, of course, with our judicial authorities to make sure that these companies were held to account. Thirdly, of course, most importantly maybe, the perpetrators of the coup attempt were brought to justice. A lot of court cases are ongoing, some have been finalized, more are in the works, and the goal, of course, is to make sure that all of these people who are responsible for the crimes, these highest of crimes that were committed against the Turkish Republic, are given the kind of punishment that they deserve. Finally, this organization, it's important to say, has a lot of links abroad. So this organization was not only active inside Turkey, but it's active also outside of Turkey. So the other area where we have been very active is to defeat the organization abroad by working with friendly governments. Enfrentar este tema, primero derrotar a la amenaza que logró infiltrarse entre los diferentes órganos gubernamentales de Turquía incluidos. Hay que hacer un frente internacional, incluso para enfrentar a una organización terrorista que tiene un nombre, y es lo que le preguntaremos a continuación. Ambassador, you have blamed one terrorist organization by its name. Are we talking about Fethullah, whose main chairmanship is placed in the USA? When will President Erdogan, your government, will request the USA to formally extradite Mr. Fethullah? Y le pregunto a su excelencia que el embajador culpa a una organización terrorista que tiene un nombre, Fethullah, y cuándo el gobierno de Turquía o el presidente Erdogan solicitarán la extradición de este. Ambassador. The name of the organization is FETÖ, F-E-T-O, FETÖ. The leader of the organization is Fethullah Gülen. This is his name. We have officially requested the extradition of Fethullah Gülen from the United States. We have submitted a lot of documents, including all of the evidence and how this evidence meets the legal standards that are necessary for extradition. Now, the American authorities are presumably working on this, on the basis of this evidence,
and the extradition request so that he can be extradited to Turkey. Las autoridades estadounidenses están trabajando en las bases de esta extradición para que sea formalmente extraditado hacia Turquía, y nos hace una aclaración. El nombre de la organización es FETÖ y la personalidad que está detrás de él es Fethullah. Ambassador, are those who were involved in this failed coup that most of them are punished, most of them are facing the rule of law within Turkey? Le preguntó a su excelencia que si la mayoría de los involucrados en el atentado del 16 de julio ya fueron sentenciados o están enfrentando al Estado de Derecho. Ambassador. Those that we have been able to catch inside of Turkey are facing legal proceedings. Some of them have already received their punishments. The other court cases are ongoing because, of course, these court cases take a long time. But those who escaped Turkey, not all of them we have been able to receive. Around 100 people have already been extradited back to Turkey from different countries. But the major leaders, some of the people who actually planned and executed the coup attempt are still on the run, and we are pursuing them. It will take time, but we will get them. Tomará tiempo, pero los vamos a detener. Señala su excelencia, por lo menos 100 personas involucradas en el fallido golpe de Estado ya fueron extraditados. Algunos no, que salieron de esa condición, pero están tras de ellos. Ambassador, recently your country faced many different elections, presidential, parliamentary elections, and recently the mayorship of Istanbul. What do you think your country is telling to the world about this openness, whether someone believe or not, that Turkey has faced almost since a decade ago? Well, I think the message is that despite all of the risks and threats, that the Turkish democracy is very much alive and strong. This is the main message. We have had free and fair, credible elections. The Turkish people at every election has shown that they have ownership of their vote, that they will vote freely and they will not vote under threat. Lo más importante es que nuestro pueblo vota de manera libre y no bajo amenaza, es lo que deja como resultado los procesos electorales que se han llevado a cabo en Turquía. Final question, Ambassador. During the last press conference you delivered with our colleagues just a couple of minutes ago, we asked you about this three-country asylum seeker sanctuary. What is the experience that Turkey has accomplished in its talks with the European Union since 2016, 2017? We knew that. Fue la entrevista con su excelencia el embajador Soylemez de Turquía, y él dijo que esta fue la última respuesta. Vamos a hacer un corte. Ya se encuentra aquí en el estudio el maestro Ulises Ruiz, quien es precandidato a la dirigencia nacional del PRI. 9:27, regresamos en 2 minutos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Creamos una idea musical plural, expansiva, adictiva, cambiante y adaptable a tiempos y tendencias. Una idea musical que comulga contigo, con todo el que quiera un nuevo país. Por eso, al llegar aquí, a este lugar y momento, sumamos, multiplicamos. Usamos la aritmética en nuestro favor, el de ustedes y nosotros. Rock 101. El 1 somos todos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Esta es información nacional. Buenos días, los saludo con mucho gusto, amable auditorio que nos escucha. En las últimas semanas los reportes acerca de la escasez de medicamentos son diversos, tanto en hospitales como en clínicas del país, afectando a cientos de mexicanos. Esto llevó al presidente Manuel López Obrador a recorrer el fin de semana
diversos hospitales para garantizar que no hay ni desabasto ni problemas en el sector salud. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. Y eso es precisamente el tema principal que tratamos esta semana en la revista Abusos. Titulamos nuestro reportaje Desabasto de medicamentos, fallida estrategia de compra y distribución. Consignamos en este material que el planteamiento principal del presidente es que no se había licitado la compra de medicamentos por corrupción en las empresas. En ese sentido, en la licitación del pasado 28 de junio, de 3.090 claves licitadas en un procedimiento de compra consolidada, 1.923 fueron declaradas desiertas y 655 de medicinas y 1.268 acerca de materiales de curación, afectando con esto a los hospitales que se quedan sin los medicamentos. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica sospecha que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación quiere dinamitar el mercado farmacéutico local para abrir espacio a otros participantes que supuestamente le han ofrecido mejores precios. Sin embargo, ni en las licitaciones han comprobado que sus precios son más bajos, ni mucho menos han participado. Esto lleva a cuestionarse que en este caso posiblemente sea por asignación directa, como ya ocurre, y bajo este esquema supera la cantidad de contratos que entrega el gobierno de acuerdo a reportes periodísticos recientemente publicados. Auditorio, el presidente López Obrador ha señalado que busca la creación de una agencia de contratación pública centralizada, el cual se encargaría de realizar las compras en el sector, cuyo presupuesto para este año es de 997,000 millones de pesos. Pero lograr esta estrategia le llevaría hasta 2023 o al final del sexenio, afectando ahora a hospitales y clínicas y en última instancia los pacientes terminarán pagando por los medicamentos y materiales que necesiten. En este modelo de compras que la administración presenta como una idea propia del presidente para combatir la corrupción, es en realidad una sugerencia o... Ese es el comentario en la información nacional que se está generando en este momento. Son las 9:32. Vamos a platicar esta mañana con el licenciado Ulises Ruiz Ortiz, quien es, como ustedes saben, precandidato a la dirigencia nacional del PRI. Y le agradezco a Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, delegado general del PRI. Me parece que en las 31 entidades del país solo le faltó la Ciudad de México, o no sé si en algún momento también ostentó esa responsabilidad. Gracias por visitar esta que es su casa informativa, y también fue secretario de organización en el periodo de Roberto Madrazo Pintado antes de ser candidato al gobierno de Oaxaca. Al contrario, gracias por la invitación, Federico, qué gusto saludar al auditorio. ¿Cuándo resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituirle sus derechos para participar en la contienda del 11 de agosto por la dirigencia del PRI? Justicia partidaria resuelve una inconformidad que presentamos, me imagino que en esta misma semana, e inmediatamente entraremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque violentaron nuestros derechos ante la negativa de registro, nos negaron el derecho a votar y ser votados, estamos con la impugnación, hay mucha jurisprudencia al respecto. Estoy seguro que los magistrados no se van a dejar inducir en una definición y vamos a recuperar nuestro derecho y nuestro registro alrededor del 25 de este mes, es lo que estamos calculando. Y bueno, seguir en la contienda, no hemos parado en ningún momento, estamos recorriendo el país, estamos señalando una serie de inconsistencias y trampas que está habiendo en el proceso. Fíjate, el PRI en crisis y estamos viendo la cargada como en su peor momento en la historia del partido, apoyando al candidato de Peña Nieto, realmente, que es Alejandro Moreno, que en ese pacto de impunidad que hablan los medios de comunicación y que se sabe además reuniones que han tenido, pues Peña Nieto, tratando de no ir a los tribunales, pacta la entrega del PRI a López Obrador a través de la persona de Alejandro Moreno, ¿no? Para evitar ser procesado, nos dice en otras palabras Ulises Ruiz Ortiz, Peña Nieto en un acuerdo cupular con Palacio Nacional va a sacrificar a los remanentes del PRI para él librar cualquier acción de la justicia. Bueno, sin duda, no le interesa para nada el PRI, no solo lo traicionó en las elecciones, no solo humilló a la militancia, quitó los candados, impuso un candidato no priista. Esos candados se rompen en Campeche. El principal cerrajero de esa traición a la militancia precisamente es el gobernador de Campeche en ese entonces, Alejandro Moreno. Y bueno,
ahí están los responsables directos de la derrota del PRI. Pero no solo le hizo daño Peña Nieto con estas acciones, sino los escándalos, la Casa Blanca, la Casa de Videgaray, la estafa maestra, el socavón, Odebrecht, que es un tema que aún no se termina. La detención del abogado Juan Collado es un tema que está señalando al expresidente Peña Nieto, que seguramente, si se comprueba lo que se está diciendo, va a ser un escándalo. Por eso una de las primeras acciones que yo voy a tomar junto con mi compañera Coral, que está compitiendo para la Secretaría General, es precisamente la expulsión de Peña Nieto del PRI y de su grupo cercano, sus cómplices, les digo yo, porque te repito, no solo dañaron estos escándalos que están siendo actualmente ventilados por la opinión pública, señalan al expresidente. Nosotros no tenemos por qué tenerlo en las filas del partido. Hemos dicho que el PRI está en el filo de la navaja. O cambia o desaparece. O hace cambios drásticos de fondo para convencer a los militantes y a los mexicanos, o vamos a hacer un partido satélite, que es la aspiración de López Obrador, o bien desaparecer del mapa político de este país. Entonces, así como estoy convencido que si el PRI corta con la corrupción, expulsa a Peña Nieto de entrada, inmediatamente en cuanto tomemos protesta en el Comité Ejecutivo Nacional, vamos a instrumentar los procedimientos de expulsión, vamos a convocar a la Asamblea Nacional para que no haya una sola candidatura en el país, incluidas las plurinominales, sin excepción del cargo, que no vaya a elecciones directas, donde haya un padrón confiable, donde haya reglas claras, donde haya, en síntesis, maestro Federico, todo lo que no está viendo en este proceso interno, que es una enorme simulación, que es un escandaloso gasto de campaña por parte de Alejandro Moreno. Hay un tope en esta elección interna de 4 millones de pesos. Lo ha rebasado simplemente el día del registro. Lleva, si tú lo computas, alrededor de 100 millones de pesos invertidos, que son además recursos públicos del gobierno de Campeche, del gobierno de Oaxaca, del gobierno de Coahuila, entre otros gobiernos, y tenemos denuncias presentadas por el escandaloso gasto de recursos públicos que, independientemente de ser peculado, están aplicando a la campaña de Alejandro Moreno, y un PRI borrado, un PRI sin reglas, un PRI que no respeta, un PRI que no pone orden, un PRI que no trata de llevarse un proceso de piso parejo, reglas claras, que sería el principio de la recuperación del partido. Pero volver a las prácticas que hundieron al PRI, me parece que es lo que representa Alejandro Moreno, la ruptura y la entrega del PRI a López Obrador. Oiga, liceo Ulises Ruiz Ortiz, con base a la experiencia y relato de Francisco Labastida, quien estuvo aquí, donde está usted sentado hace 9 días, nos dijo, es que me habló José Narro para acusar a Alito de intimidación. Alito le diría a Ulises Ruiz si este fuera el caso: Ulises declina porque yo tengo 350 millones de pesos y tú no tienes ese dinero para ser el presidente del PRI. ¿Qué diría ante un hecho contundente Ulises Ruiz Ortiz, denunciado por el ex candidato presidencial Francisco Labastida y por su ex homólogo en este proceso interno, quien ya se retiró y rompió con la militancia del PRI, José Narro? Bueno, una baja lamentable en las filas del partido, la del Pepe Narro y la de Beatriz Pajés, incluso, claro, que es una persona respetable, una pluma respetable y una militante respetable del partido, que desafortunadamente también renunció. Yo suscribo lo que dice el licenciado Labastida y suscribo lo que dice el doctor Narro, pero no creo que sean 350 millones, yo creo que son 500 millones. Y yo creo que son del gobierno de Oaxaca. Tenemos una denuncia presentada. Por ejemplo, compraron alrededor de 30 vehículos el gobernador Alejandro Murat para darlos para la afiliación, porque en Oaxaca prácticamente está volcado el gobierno con recursos públicos, el partido y los sectores en favor de Alejandro Moreno. Tenemos presentada la denuncia, ya intervino el SAT a la empresa, es una empresa de seguridad donde opera mucho el papá del gobernador para comprar equipos de seguridad y porcentajes de estos que se llevan, y a través de esa empresa de seguridad compran los vehículos para el PRI de Oaxaca,
para hacer las afiliaciones de Alejandro Moreno. Solo por mencionar eso, faltan las nóminas, cómo se pagan a los auxiliares. Tienen alrededor de 250 millones de pesos de nóminas de operadores de Alejandro Moreno, renta de aviones para Moreira, renta de aviones para Murat, que andan recorriendo el país, renta de aviones para cuando no va Carolina con él. Entonces es un gasto exorbitante el que están aplicando, y donde no ves al PRI poniendo orden, reglas, limitando esta participación, y bueno, las prácticas más anquilosadas, más repugnantes, más rechazadas por la población son las que están aplicando. Eso significa el PRI de Alejandro Moreno. Pero aún con todo y eso, doctor Federico, estamos en la contienda y les vamos a amarrar las manos, porque sí traen la cargada. Traen la cargada de varios directivos estatales, de los sectores, de las organizaciones, del Comité Ejecutivo Nacional. Prácticamente el PRI nacional y estatales le están haciendo la campaña a Alejandro Moreno. Prácticas porriles como son amenazas, llegar y romper vidrios en algunos eventos, tratando de bloquear. Pero todos estos eventos, ese uso escandaloso de recursos públicos, a mí me dan una enorme tranquilidad, porque es el miedo que nos tienen a participar en las urnas. Entonces, vamos a resolver el asunto en el tribunal. Oiga, Ulises Ruiz, pero hay un presidente de un proceso interno de elección en el PRI. Entiendo que existe esa figura quien debe sancionar estas irregularidades. Es toda una simulación. No hay autoridad electoral. Prácticamente Alejandro Moreno está manejando, repito, sin límite en el gasto de recursos públicos, esta situación. Bueno, acaba de salir la Casa Blanca de Alejandro Moreno allá en Campeche. Ve lo risible que Paul Hospital, para justificar la compra, pues inventan herencias que nunca han existido. Que si hubiera seriedad en lo que dice el presidente López Obrador en materia de que no va a permitir el uso de recursos públicos, el gasto de ningún partido político, y menos en un proceso interno, pues ya deberían de estar investigando a fondo el lavado de dinero con el que se compró esa casa. Porque no solo es esa casa, son varias propiedades más. Ya deberían estar investigando, por ejemplo, el programa social La Mera Mera en Coahuila, que se aplicó y se levantó junto con las afiliaciones del PRI. Y nosotros conocemos cómo trabaja Rubén Moreira, hombre. Es evidente. Mientras que en el país el censo priista crece un 3% en el país, en Coahuila se dispara al 270%, en Oaxaca, en el DF, en Michoacán, o sea, que son los estados donde ellos le cargaron la mano. Trataron de meter 700,000 afiliaciones espurias con recursos públicos para, con esos 4 estados, ganar el proceso interno, pero que nosotros detectamos, tenemos muy bien ubicados. Vamos a estar muy pendientes, vamos a presentar las denuncias penales próximamente contra el gobernador Riquelme de Coahuila. Estamos solicitando el padrón de La Mera Mera, que estoy seguro va a coincidir totalmente con el censo priista, las nuevas afiliaciones que levantaron tramposamente, y donde vamos a estar pendientes, porque de entradita el crecimiento desorbitado de ese padrón debió haber intervenido el PRI para que no se tomen en cuenta esas afiliaciones. Sin embargo, prevalece la trampa, prevalece la simulación, prevalecen los dados cargados, pero donde no traen es en la base militante de esos 6 millones, quitando estos adulterados, alrededor de 6,200,000 que van a decidir, y es donde tienen una enorme preocupación. Están realmente preocupados, primero porque a pesar de todo el acarreo, la gente no sabe ni que va a actos de Alejandro Moreno. Pero bueno, si tienen para camiones, la torta, un dinero que se les entrega, hasta hacen un paseo quienes van a esos actos, pues es estar simulando, como pasó en la campaña de Pepe Mit, pues eventos muy fuertes pero sin votos. Entonces, la preocupación, este tipo de eventos, el gasto escandaloso, el uso de aviones privados, el reventar el tope más de 100 veces, pues te está reflejando que no tienen la seguridad de ganar la elección, y que una vez que el Tribunal Electoral nos regularice la candidatura que me negaron en el partido por el miedo que tiene precisamente Peña y Alejandro Murat, porque yo no me voy a parar ni a detener a ganar la presidencia del PRI y a pactar
con los bandidos que hundieron al PRI, sino los vamos a sacar del PRI. Bueno, pues hay un miedo enorme de que yo pise callos, señale intereses, no tengo nada que me ate o que me detenga para hacer acuerdos con lo que tiene que salir del PRI. Al PRI hay que limpiarlo, a la basura hay que sacarla del partido. No, nos permite asistir brevemente a un corte del licenciado Ulises Ruiz Ortiz. Por cierto, le escuchan en Guajuapan de León, ahí llega la señal de... Saludo ahí a mis hermanos de Guajuapan, de esa región soy, de la Mixteca. 9:44, regresamos en 2 minutos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Existen delincuentes que te envían un correo electrónico falso de tu banco, indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos. Te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal. 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos. 2. Cambia periódicamente tus contraseñas. 3. Si tienes dudas, contacta a tu banco. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones, todo el país. En el occidente, en Guadalajara, en el canal 58, 580 AM y en el 1440 AM. Mazatlán, Sinaloa, 96.7 FM, 104.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Con Ulises Ruiz Ortiz nos acompaña aquí en el estudio 5518-7760 para las amigas y amigos de Guajuapan de León, también a la región de la costa hasta las 9:50 más o menos llega este espacio. Ulises Ruiz Ortiz, quisiera continuar usted con las denuncias que están alertando hoy a 6.700.000 priistas, si es que lo son. Decía usted que después de este proceso borrón y cuenta nueva, porque ese padrón pues deja mucho que desear. Así es, maestro Federico. Aquí lo importante es que los 6.200.000, porque son 6.700.000, pero ahí vienen los 500.000 espurios que metieron al listado, salgan a votar. Hay una enorme coincidencia con la militancia en lo que estamos planteando. Es mucho más la militancia que quiere cambios de fondo, que esta cargada, cómplice con su silencio, parte de la clase política del PRI, del país, otra vez silenciada, otra vez metida en la cargada, otra vez de cómplices como lo fueron con Peña Nieto, cuando Peña Nieto estaba traicionando a la militancia, cuando Peña Nieto recortó, quitó los candados para imponer a un candidato no priista, y prácticamente ahí se pacta la entrega del PRI al gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Otra vez esa clase política está silenciada, está cómplice. Tienes que sacudir al PRI de fondo. La única forma de que los mexicanos nos crean es sacar a los corruptos, empezando por Peña Nieto. Por eso es una de mis primeras acciones cuando ganemos el PRI nacional. Y segundo, entregarle al PRI a la militancia para que no haya un solo proceso, que no vote la militancia para las candidaturas y cargos de dirigencia, y revisar aspectos nacionales, porque el adversario real es la transformación de Cuarta. El combate a la delincuencia organizada, hoy como nunca disparado en el país, con cifras que el presidente tiene que no coinciden con la realidad de México. El combate a la corrupción, es el gobierno más opaco de los últimos 6-7 gobiernos de la República, el gobierno de Andrés Manuel, puras asignaciones directas a puros empresarios consentidos. La política social no asistencial, la que se aplicó por el PRI, por el PAN y por López Obrador, está caduca, no funciona, sigue produciendo pobres, administra pobres y busca ganar elecciones, y me parece un crimen que en ese tema el PRI no entre al detalle, al análisis, para hacer una propuesta diferente de desarrollo social, no asistencial, donde la gente pueda tener un ingreso. Entonces, hay temas fundamentales. Vamos a convocar a la Asamblea Nacional una vez que ganemos el PRI para este mismo mes de septiembre, principios de octubre, y ahí es donde vas a hacer las reformas y las transformaciones del PRI, y deben ser sin maquillaje. Y la discusión, vamos a hacer un partido de oposición con los pantalones bien puestos, que enfrente al presidente
y que le diga sus mentiras y la demagogia que día con día le dice a los mexicanos, que deje de confrontar a quienes no coinciden con él y de dividir a los mexicanos, y sobre todo que se ponga a trabajar con seriedad. Todas las propuestas y proyectos que ha hecho el presidente se están cayendo porque no tienen ninguna seriedad, porque no tienen proyectos técnicos, porque no tienen recursos financieros, porque no hay viabilidad ni técnica ni financiera, que es lo que apoyan a proyectos de desarrollo. La refinería de Dos Bocas está prácticamente muerta, no hay un solo técnico en el mundo que opine que es viable, sigue el capricho de ponerla. El Tren Maya ya lo recortó prácticamente a donde hay vías, un tren que va a estar subsidiado de por vida. La cancelación del aeropuerto es gravísima. Está tratando de hacer un aeropuerto donde no tienen ni los terrenos, ni los estudios técnicos, ni los estudios de impacto ambiental. Le salieron montañas al aeropuerto de Santa Lucía. No se va a terminar en el tiempo que se comprometió el presidente. No va a costar lo que dice que está costando. Son ocurrencias que no tienen ningún respaldo técnico y que el único aval que tiene el presidente son sus datos. Ya no se la creen los mexicanos, va en caída libre en las encuestas. A mí me parece que ese es el verdadero adversario del PRI, por eso requerimos una oposición fuerte, una oposición crítica y una oposición que tenga mejores propuestas que incluso la transformación de Cuarta. Alejandro Moreno representa exactamente lo contrario, la entrega del PRI a López Obrador. Tú viste hace 10 días Alfredo del Mazo y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y Estado de México, celebrando con Morena y López Obrador en el Zócalo el triunfo de ellos hace un año. O sea, del Mazo y Murat fueron a celebrar que el PRI perdió hace un año. Yo no había visto ese grado de abyección de los gobernadores del PRI, una fracción parlamentaria prácticamente borrada, un PRI inexistente, cuando lo que requieres ahorita en el país son equilibrios, un partido fuerte, un partido opositor, un partido que no esté atacando por atacar, que ataque con fundamento, y vaya que hay fundamento para atacar a López Obrador, porque independientemente de que fueron a festejar, traicionan al PRI nuestros gobernadores. ¿Qué fueron a festejar? Que no haya medicinas, que la inseguridad esté en todo el país como nunca, que estén disminuyéndose los empleos, que se estén cortando proyectos estratégicos que generan empleos. Me parece que no hay nada que festejar, al contrario, es un PRI opositor que realmente sirva a los mexicanos, esté del lado de los mexicanos para enfrentar al verdadero adversario. ¿Qué piensa en la aritmética electoral Ulises Ruiz Ortiz, quien la conoce, fue delegado en todo el país, para revertir esos 30 millones de votos que se dieron a López Obrador en junio del 2018? A mí me parece que ya le han de quedar unos 15. Hay mucha gente arrepentida, no solo los que no eran de seguidores o peje-zombies, como se les llama, o convencidos de López Obrador, sino votó mucho mexicano molesto con el PRI, con un 80% de rechazo por los escándalos de corrupción de Peña Nieto y sus cómplices. A mí me parece que si tú le abres, 10 millones de priistas dicen que votaron por López Obrador, los estudiosos de estos temas. A mí me parece que si le abres el PRI a la militancia, pueden participar dentro del PRI, no habrá candidatura que no se elija en las urnas, va a regresar mucho priismo, van a estar transparentes los procesos, vamos a tener reglas claras, vamos a tener piso parejo, y quien no los cumpla los vamos a expulsar de los procesos internos, y de esta manera van a llegar candidaturas muy fuertes apoyadas por la militancia e incluso por la ciudadanía que le gusta este tipo de procesos abiertos cuando se dan en condiciones de equidad. Y con una propuesta muy clara de nación, el PRI puede volver a las grandes transformaciones del país como siempre ha estado. Estoy convencido de eso. Maestro Ulises Ruiz, no está en defunción, decía Ivonne Ortega, de los 300 distritos electorales federales, el PRI ganó solamente 9 en el 2018. Las imposiciones de Peña, el rompimiento de los candados, el club de cuates en la plurinominales, los funcionarios que fallaron en el gobierno hoy están como senadores o diputados federales, los compadres, los amigos, las amigas, los cómplices, los constructores, los externos, todo menos la militancia. Por eso vamos a devolverle los candados. Vamos a poner candados para que quien quiera ser candidato del PRI tenga que ser militante del PRI, para que luche por las causas y se comprometa con la militancia del partido. Vamos a hacer la reforma, maestro Federico, más profunda del partido en los últimos 40 años. Por eso Narro, el licenciado Labastida, Pepe Narro,
tienen razón en el planteamiento, ¿sí? No puedes estar en la simulación, el PRI no tiene destino. Por eso digo, está en el filo de la navaja. O cambia o desaparece. Voten por Alejandro Moreno es desaparecer al PRI, es entregárselo a López Obrador. Votar por Ulises Ruiz y Coral Valencia es hacer cambios sin maquillajes de fondo, y vamos a pisar muchos intereses, muchos callos, por eso el miedo que me tienen de no dejarme participar. Maestro Federico, tengo 40 años de militante, he estado en todo el país, he sido miembro del Comité Nacional, fui subsecretario con Colosio, fui diputado local, federal, senador de la República, gobernador del estado de Oaxaca, le gané a una coalición PAN-PRD Convergencia y no vieron mis méritos ni mi trabajo partidista para negarme el registro. Realmente es ridículo. Y todas estas trabas, porque yo no soy una víctima, hay miles de víctimas en el país que no se les ha dejado participar, que se les cierra el espacio. Por eso mucha gente votó por López Obrador dentro del PRI, porque votaron en contra de las decisiones de Peña Nieto, sus cómplices, y Alejandro Moreno es un gobernador del tipo peñanietista. Ya se empiezan a vislumbrar los escándalos. Unos están presos, otros están huyendo, otro está buscando la presidencia del PRI, se trata de Alejandro Moreno, y otros siguen gobernando que son del mismo corte peñista y que se empiezan a vislumbrar ya los comentarios de los escándalos económicos con los que van a terminar esos gobiernos. Chiapas es otro ejemplo, el consentido de la transformación de Cuarta, que dejó quebradas las finanzas de Chiapas. Manuel Velasco, que ahora es de Morena, es uno de los operadores de Alejandro Moreno. Es evidente, Alejandro Moreno en el mes de noviembre pregonaba con todos, bueno, a mí me lo dijo, que tenía un pacto con López Obrador y que ya habían pactado el PRI. Entonces, a mí cuando me preguntan, oye, dicen que López Obrador se está metiendo y ya pactó con Alejandro, pregúntenselo a Alito, porque él es el que lo anduvo diciendo a todo el mundo. Ahorita ya lo está ocultando, pero él es el que decía, ya amarré con López Obrador. Entonces, en una mañanera ante el presidente sugiere que se le haga ese planteamiento al presidente. ¿Usted pactó con Alito, como lo dijo en noviembre a Ulises Ruiz, el aludido? Lo más seguro es que el presidente diga que no, porque es muy mentiroso. No asume las cosas con precisión, dice muchas mentiras en sus mañaneras. Pero pregúntenle a Alito, porque él nos los dijo a todo mundo. No hay un político del PRI que no sepa que Alito anduvo difundiendo que tenía un pacto con López Obrador. Ahorita se la quiere quitar, ahorita habla de democracia, ahorita habla de cercanía. Él fue el principal ejecutor del rompimiento de los candados de la instrucción de Peña Nieto. Eso es una de las traiciones más fuertes al PRI. Yo estuve en esa asamblea, yo hablé con el gobernador de Campeche. Ellos fueron los que llenaron de porros la asamblea, y yo fui el único que me subí a defender la permanencia de los candados. Por eso ahora que gane el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, vamos a ponerle candados nuevamente a los externos y vamos a quitarle todas las trabas, candados, requisitos tramposos a los militantes del PRI para que se puedan registrar, participar y ganar las contiendas internas. Finalmente, maestro Ulises Ruiz, agradeciendo su presencia en ABC Radio, si sus buenos propósitos no se consuman en concluida la elección de agosto, ¿cuál sería la última instancia? En el PRD antiguo, recordé que el Tribunal Electoral restituyó la victoria sobre Alejandro Encinas, que tenía el apoyo de otra persona. ¿Sería el mismo caso en el PRI? ¿El Tribunal Electoral puede mediar en ese proceso o no? Debe mediar, hay que sacar del PRI, porque el PRI está entregado, está borrado prácticamente ya Alejandro Moreno, para llevarlo a tribunales. A mí me parece que está incluso descalificado simplemente con esa presunción de lavado de dinero en la compra de la casa esta de 46 millones de pesos que no coinciden con el ingreso, y me parece que hay otras propiedades más. Pues deberían de suspenderle los derechos. Así lo hicieron con Yarrington y con otros gobernadores y exgobernadores. ¿Por qué no aplicar? Moreno es de la misma estirpe de Yarrington y... Bueno, sin duda de la estirpe de Peña Nieto. Es muy el estilo peñanietista, esa frivolidad, ese desprecio a la militancia, pero sobre todo los escándalos de corrupción. Fíjate la coincidencia, la Casa Blanca, la casa de Alito. Es lo mismo, mi adversario se llama Enrique Peña Nieto. Contra él estoy compitiendo en este proceso interno. Y vamos a ganarle. Lo más importante es que los 6 millones y medio de priistas salgan a votar. Porque si se quedan en su casa, desafortunadamente,
va a prevalecer esta práctica y va a desaparecer el partido. Entonces tienen la palabra los militantes del PRI y te agradezco mucho el espacio porque nos están oyendo muchos que coinciden con nosotros. Por eso el miedo y el bloqueo a mi candidatura. Ulises Ruiz Ortiz, muchas gracias por asistir a esta que es su casa informativa de ABC Radio 760 del Cuadrante. Buenos días para usted. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. 9:58. Así lo dice el amor. Escuchas